Hablamos de vivir en el Espíritu, y vivir en el Espíritu básicamente es ponernos de acuerdo con el Espíritu Santo. Vaciarnos de aquello que en algún momento estorba en nuestra vida. Hay muchas cosas que nos distraen, hay muchas cosas que nos impiden, y hay muchas cosas que nosotros tenemos que buscar la manera de dejarlas atrás, quitarlas para que nos sigan impidiendo, distrayendo, limitando nuestro crecimiento espiritual. Entonces, en este proceso todos estamos caminando en el mismo sentido, buscando que aterricemos bien la fe, nuestras convicciones y nuestras prioridades. Es normal que nosotros cuando empezamos a poner todo en orden, las cosas se empiecen a poner complicadas. Tú decides ser más fiel y más consagrado al Señor y se te empieza a complicar los asuntos. Pero no quisiera entrar tanto en esos detalles, sino más bien dejarle a Male en esta ocasión la introducción de este punto en particular y vamos a ir tomando intercaladamente nuestros tiempos de enseñanza. Así es que Male, adelante, te escuchamos. Así es. Bueno, yo no sé si ustedes en algún momento han sentido que cuando más toman la determinación de ser guiados por el Espíritu, pues como que hay dificultad, como que hay problemáticas, como que a veces decimos e incluso oramos por alguna situación que Dios nos está mostrando, por ejemplo, de algún cambio en nuestra vida, en nuestra forma de ser, y de repente, pues aunque estamos orando, aunque estamos intentando, resbalamos y volvemos a hacer aquello que, o a decir aquello que habíamos dicho que no lo íbamos a hacer nuevamente. Entonces es muy importante pues considerar que cuando vamos avanzando en ese proceso, aunque resbalemos, debemos mantener el ánimo. Muchas veces queremos agradar al Señor y vivir en santidad y no lo acabamos de lograr, pero es importante ir dando pasos. A veces, por ejemplo, pues si somos personas explosivas, pues podemos explotar 50 veces en el día, pero si guiados por el Espíritu Santo al siguiente día explotamos 20, podríamos pensar son muchos y caer en desánimo, pero si ubicamos todo el avance que va habiendo y poco a poco el Espíritu nos va guiando y nosotros vamos siendo dóciles al Espíritu. Conocí hace muchos años a una persona que cuando entregó su vida a Cristo, en su edad de juventud, y era una persona que tomaba mucho, dejó de tomar de un día para otro y hasta su muerte a los 70 y tantos años nunca volvió a probar el alcohol. Pero hay otras personas con la misma problemática que viven un proceso distinto y que ese proceso se va dando poco a poco y gradualmente. Entonces es muy importante que nosotros sí ubiquemos lo que el Espíritu está haciendo, cómo nos va guiando, porque el Señor no quiere que nosotros seamos tibios. El Señor quiere que nosotros tomemos un compromiso con Él. Y a veces pensamos que no estamos tan mal porque no nos comprometemos tanto y no somos unos narcotraficantes o asesinos, entonces pues no andamos tan mal. Pero también decimos, bueno, pero también, tampoco, porque no estamos a veces dispuestos a comprometernos con el Señor. Es muy importante también que el Señor a veces nos abre puertas para transformar nuestras vidas, para platicar con alguien, para evangelizar a alguien. Y en esa oportunidad debemos aprovecharla. Y bueno, también es muy importante que, aunque somos influenciados permanentemente por el mundo, como lo hemos estado viendo en el devocional que varios estamos llevando, ¿verdad? De tener una mente bíblica, pues recibimos un bombardeo del mundo permanentemente. Entonces, esas partes que el mundo nos muestra cómo son las cosas o nos lleva en un rumbo, muchas veces van en el rumbo opuesto al que el Señor
nos lleva. Entonces, por eso es muy importante que si nosotros somos siervos del Señor, podamos ser siervos con una mente bíblica y que aprendamos que lo normal del mundo no es lo normal de Dios. A veces podemos reconocer cosas que necesitan ser cambiadas o transformadas, o cosas en las que Dios nos está dirigiendo, pero lamentablemente, tal vez lo hemos vivido, pues no siempre el pueblo de Dios tiene hambre espiritual o una fuerte necesidad de vivir en la presencia de Dios. Podemos decir que sí, podemos decir Dios es mi todo, pero en realidad, pues a lo mejor no le dedicamos ni 10 minutos a Dios, que es mi todo. Y yo veo a la gente apasionada, por ejemplo, del fútbol o del box o de cualquier deporte, que si están interesados en ese deporte, pues frenan sus actividades o buscan ver el partido, por ejemplo, en un horario o el resumen en otro, o buscarlo por internet, con tal de no perderse pues 2 horas de transmisión. Y a veces nosotros pues no estamos dispuestos a tomar un poco de tiempo. Entonces, por eso el Señor nos amonesta a no ser tibios espiritualmente. Y muchas veces en nosotros hay poco corazón, poca disciplina, porque decimos, ahora sí voy a leer mi Biblia. Pero bueno, pasa algo y ya no la leímos. Poco fervor. A veces también hay poca pasión por Cristo, poco amor por Cristo y poca voluntad para sacrificarnos por el Señor, para sacrificarnos por su reino. Y a veces como mamás podemos sacrificarnos por nuestros hijos. Ay, pues a lo mejor yo no tengo esto, pero que mi hijo lo tenga. A lo mejor no tengo tanta economía, pero le comparto a mi hijo, ¿no? Pero ¿cuántas veces realmente estamos dispuestos a sacrificarnos por el reino? A andar esa segunda milla, a ir más allá, porque pues es muy fácil estar cómodos. Es muy fácil decirse, Señor, alguien necesita que le compartan de Dios, pues que vaya alguien porque yo no puedo. Y a veces no nos implica más que salir y tocar la puerta de nuestro vecino y compartirle. Pero eso lo consideramos un gran sacrificio. Y bueno, aunque esto podemos verlo, pues no es inspirador comprobar que solamente hay una minoría, un remanente que está interesado en las cosas de Dios. Veamos lo que es un remanente. Muy bien, muchas gracias, Male. Pues retomando este punto, todos podemos intentar permanentemente buscar agradar a Dios. Hay 2 formas realmente en las que lo podemos hacer. En nuestras fuerzas o con la ayuda del Señor por medio de su Espíritu Santo. Cuando yo intento ser disciplinado, decía Male, tener más pasión por Dios, acomodar mi agenda para que coincida con los planes y propósitos de Dios, cuando lo hago solo en mis fuerzas, pues nunca faltarán cosas que nos distraigan, cosas que sin ser pecaminosas, a veces nos distraen en cuanto al tiempo. A veces, lavar la ropa no es pecaminoso, ir al supermercado, atender responsabilidades de la casa, nada de eso es algo malo que hagamos, pero a veces nosotros no medimos bien el tiempo que le vamos a dar a Dios y la calidad del mismo. Y algo que sí es muy cierto es que muchas veces, por hacer cosas que ni siquiera son malas, Dios pasa a una segunda nivel de importancia. Un tibio espiritual es aquella persona que definitivamente se está acostumbrando a vivir en la normalidad del mundo. Lo que para el mundo es normal, tal vez a algunos de nosotros nos cuesta a veces trabajo hacer este ejercicio de honestidad. Antes de conocer a Cristo, muchos de nosotros no nos congregábamos los domingos, pero no sentíamos ningún cargo de conciencia, tampoco teníamos ninguna necesidad de hacerlo, tampoco le veíamos cuál era el problema. Eso era porque no conocíamos de Dios, no conocíamos de su palabra.
No teníamos al Espíritu Santo viviendo en nosotros. Por lo tanto, pues era normal. Pero es preocupante cuando una persona que ha conocido la palabra de Dios, que el Espíritu Santo mora en él o en ella, encuentra normal las cosas del mundo en lugar de vivir lo que es normal en el reino de Dios. Eso es muy preocupante. Y a veces nosotros podemos administrar mal nuestro tiempo, decidir mal por cosas que, siendo importantes, no son prioritarias. Y eso es algo que todos estamos en el proceso de aprender. Un remanente, como dijo Male, es un grupo pequeño de personas. Literalmente lo busqué en el diccionario y es algo así como lo que sobra de algo, como un pedazo de alfombra, algo que ya se usó pero que quedó ahí un sobrante, ¿no? Y muchas veces nosotros podríamos pensar que lo que sobra, así como la comida de ayer, no todo el mundo le gusta comer la comida del día anterior, ¿no? Y entre unos piensan que tiene que ser nueva preparación de comida. En la óptica del reino de Dios, hay cosas que para nosotros son normales, pero para Dios no son normales. Que para nosotros no hay tanto problema, pero para Dios sí lo hay. Y hablábamos precisamente de que ustedes han oído la frase ni muy, muy, ni tan, tan. ¿Alguna vez han escuchado esa frase? Ni muy, muy, ni tan, tan, ¿verdad? Para muchas personas, ni muy, muy, ni tan, tan suena así como algo equilibrado. Es decir, yo no soy ni muy flojo, pero tampoco soy tan obsesivo con las cosas. Ah, qué bien, es una persona que sabe buscar el justo medio y sonaría bien, sonaría correcto, ¿me explico? Pero resulta que cuando hablamos de las cosas de la fe, Dios no lo ve así. A veces si yo le dijera a Dios en una conversación directa con Él, bueno, Señor, yo no soy frío, yo no soy un témpano de hielo, yo creo en ti, yo te busco. Bueno, no soy tan apasionado, no soy tan constante, no soy tan fiel. ¿Qué creen ustedes que Dios pensaría de una conversación así con nosotros? Nos diría, bueno, entonces ni muy, muy, ni tan, tan, ¿verdad? ¿Saben cómo nos llama Dios? Tibio. Y el problema es que para Dios los tibios no les son agradables. En nuestra perspectiva humana sonaría a equilibrio. En la perspectiva de Dios suena a falta de fervor, pasión, compromiso, interés muchas veces. La intención no es condenarnos, pero si nosotros no hacemos los saltos correspondientes y revisamos cómo estamos llevando a cabo nuestra fe, podríamos llegar a convencernos que esencialmente lo estamos haciendo bien. Podríamos inclusive seguir convencidos así y después preguntarnos si todo lo estoy haciendo bien, ¿por qué Dios no me bendice? ¿Por qué no salgo de estos problemas? ¿Por qué sigo teniendo las mismas complicaciones? Bueno, Dios siempre va a buscar la manera de hablar, principalmente su palabra, también es su Espíritu Santo. Pero ustedes pueden ir, por favor, ahí en sus Biblias o dispositivos, si los tienen a la mano, se los recomiendo que lo hagan en este momento, a el libro del Evangelio según San Mateo. Mateo capítulo 7, versos 13 y 14. La Biblia habla en este capítulo acerca de la importancia de la oración equilibrada, habla acerca también de la regla de oro, de la manera que queremos que otros nos traten, hay que tratarlos nosotros también a ellos. Pero en los versículos 13 y 14, Jesús deja algo en claro a sus seguidores. Precisamente el camino al cielo no es cómodo, fácil y sin ningún tipo de esfuerzo o sacrificio. En pocas palabras les dice, muchos van a encontrar el camino a la destrucción eterna, pero pocos son los que van a encontrar el camino hacia la vida eterna. Algunas versiones dicen que la puerta es muy angosta, muy estrecha, pero prácticamente para perdernos la bendición de Dios hay una amplia carretera por la que tristemente muchos a veces empezamos a desviarnos y empezamos a caminar en ese rumbo.
Cuando nosotros no tenemos una mente bíblica, cuando nosotros no pensamos de acuerdo a la palabra de Dios, sino todavía seguimos teniendo nuestros puntos de vista, nuestras ideas, nuestras preferencias, nuestras opiniones, cuando no tenemos la mente bíblica, entonces no tenemos discernimiento espiritual. A veces no alcanzamos a medir bien los peligros de ciertas implicaciones. Esto tiene una consecuencia en lo individual. ¿Saben? A veces nosotros no lo vemos así, pero una decisión equivocada mía no solo me puede afectar a mí, puede afectar a mi esposa, puede afectar a nuestra familia y puede afectar a nuestra iglesia. Pero a veces nosotros pensamos simple y sencillamente en primera persona. Si no voy a la iglesia, no pasa nada. Si yo no participo, no pasa nada. Si hoy tampoco puedo, no pasa nada. Pero Dios dice que fuimos creados para estar en su presencia y también para aprender en convivir como un cuerpo. El pueblo de Israel tenía esta fuerte lucha permanente. El profeta Isaías lo dijo de esta manera: lamentablemente mi pueblo por eso va cautivo, les falta discernimiento. Aún sus notables, o sea, sus líderes, mueren de hambre y mucho pueblo muere de sed. Las decisiones no son las correctas y a veces no nos damos cuenta. No es bonito cuando eso nos pasa a nosotros, pero podemos aprender a evadir, podemos aprender a ver más allá de las circunstancias y podemos aprender a seguir avanzando. ¿Qué piensas de esto, Mari? Bueno, pues Dios, como lo mencionabas hace un momento, siempre tiene un remanente. Y ya nos explicaste lo que es el remanente. Es interesante, por ejemplo, cuando hablas de la comida. Tenemos un remanente de la comida de ayer. Y hay familias donde esa comida se va a la basura porque piensan que es algo que ya no vale la pena o lo menosprecian. Pero la perspectiva de Dios es muy distinta a la nuestra. Y Dios no considera a un remanente, a esos pocos fieles, no los considera insignificantes. Él se enfoca en ellos, les habla, los anima, les hace promesas y promesas que hoy en día se pueden cumplir. Y es tan importante que nosotros nos mantengamos con la mirada puesta en el Señor, porque si recordamos en el año 2020 y 2021 que hubo todas las restricciones por la pandemia, es una realidad, los virus, el COVID existe, pero lo que es muy importante es que nosotros no nos enfoquemos en esa perspectiva que da el mundo. Es cierto, es una realidad, el COVID ha sido y sigue siendo, pero en ese tiempo empezó a haber muchas ideas pues extrañas o no bíblicas. Por ejemplo, había un temor que se excedió llegando hasta la angustia y desde ese tiempo hasta la fecha muchas personas tienen ataques de pánico, por ejemplo, ¿no? Cosas que eso antes sí existía, pero no en la cantidad que hay hoy en día, aún en el pueblo de Dios. Por ahí salió una imagen muy interesante de con unas ovejitas y decían que las ovejitas, pues tenemos que cuidarnos. No vamos a ir a la iglesia porque nos podemos contagiar cuando ya se retomó el permiso del gobierno para congregarnos. Pero no tenía ningún problema ni ningún miedo al ir al médico, al ir a trabajar, al ir al súper, aún a tiempos de esparcimiento. Y pues vemos cómo ese temor, pues sí había para no nos vayamos a contagiar en la iglesia. Y no digo que nadie se haya contagiado en la iglesia tampoco, pero a veces ese temor nos hace desviarnos de los puntos bíblicos. Entonces, esa nueva normalidad, pues trajo un efecto nocivo en nuestros pensamientos. Por eso es muy importante
enfocarnos permanentemente en el Señor, ¿sí? También es importante ubicar si hay áreas de nuestra vida en las cuales nos vamos acomodando. No podemos vivir añorando lo que ya no tenemos. No hay las mismas fuerzas tal vez que hace algunos años, no hay la misma energía. Entonces es importante que no nos acostumbremos a la comodidad. En la pandemia estábamos en casa, no salíamos a ningún lado, no nos teníamos que transportar, estábamos muy cómodos. Pero hay que reconocer que la comodidad nos roba la sensibilidad. Pero nuestra búsqueda no debe ser por la comodidad, sino por el avance del reino de Dios. Efectivamente, tibieza espiritual es cuando nosotros empezamos a ver cosas como normales, que en el reino de Dios no son normales. Para Dios no es normal que tú y yo dejemos de congregarnos. Para Dios no es normal que tú y yo vivamos en temor. Para Dios no es normal que tú y yo demos prioridad a otras cosas antes que a Él. Para Dios no es normal que vivamos una vida en base a las circunstancias. Bueno, si no tengo tantas cosas que hacer, me conecto a la reunión. Si no tengo tantas cosas que hacer, participo de la oración o voy a esta convocatoria. Más bien debemos aprender a organizarnos mejor, a adelantarnos inclusive de circunstancias y situaciones que podríamos tenerlas bien manejadas si podemos ordenar bien nuestras prioridades. Hemos estado hablando entonces de la importancia de tener una mente bíblica, pero quiero animarles a que vengan conmigo al capítulo número 3 del libro del Apocalipsis, porque aquí es donde el Señor Jesús hace un llamado de atención a las 7 iglesias del Asia Menor. Seguramente este pasaje tú ya lo has leído, lo conoces, lo has escuchado. De alguna forma hay un mensaje que el Señor Jesús da a la iglesia, ¿ok? Y en lugar de que el mensaje para la iglesia fuera, sigan evangelizando, sigan ganando al mundo, sigan creciendo numéricamente, el mensaje no fue ese. El mensaje aquí en el libro del Apocalipsis a la iglesia es, arrepiéntanse. Es decir, no lo están haciendo tan bien como piensan. Han empezado a desviar cosas. Han empezado a tomar por normal cosas que en el reino de los cielos no es normal. Por ejemplo, aquí en Apocalipsis 3, versos 1 y 2, hay un mensaje a una iglesia que se llama la iglesia de Sardis. Esta iglesia, Dios le habla por medio del Señor Jesús y le dice, conozco tus obras. Tienes nombre que vives. Otra versión dice, la apariencia. Parece que estás vivo, pero en realidad estás muerto. Muchas veces guardar apariencias para nosotros es algo básico. Entre cristianos es muy común. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te va? Bien. ¿Cómo ha estado todo? Bien. Pero al momento que pasa ese bien de todo, de repente, oren por mí porque tengo este problema y porque he estado pasando por estas situaciones. A veces las apariencias nos interesa guardarlas, pero hay algo que Dios habla a su iglesia aún hoy en día. Revísate a ti mismo. Sé honesto contigo mismo. A mí no me puedes decir otra versión que yo no sepa de ti. Él le dice a la iglesia de Sardis, estás muerto, pero tienes que hacer lo siguiente. Diríamos en el español coloquial, ponte abusado, sé vigilante, despiértate, despabilate, haz algo diferente. Afirma las cosas que casi están por morir en ti. A veces, en nuestra vida de fe, podemos entrar en apatía, en desánimo y en descuido. El mensaje a la iglesia es que, aunque todas esas cosas eran un peligro para ellos, Dios también puede ver no solo al individuo, sino a la colectividad, al grupo. Tienes unas pocas personas en esta congregación de Sardis, le dice el Señor Jesús a esta iglesia, que no han manchado sus vestiduras y que andarán conmigo en vestiduras blancas, porque estas personas son dignas. Lamentablemente, a veces en el pueblo de Dios no somos todos los fieles, los comprometidos,
los constantes, no somos todos los que estamos al pie del cañón, no somos todos los que vamos a evangelizar o a los hospitales o a las cárceles. Y es claro que Dios tiene para cada uno de nosotros un llamado, pero hay veces en las cuales nosotros pasamos por problemas fuertes porque encontramos que la agenda de Dios viene a arruinar nuestros planes. Como si Dios fuera impertinente al llamarme a participar de una reunión que yo ya tenía tal vez planeado pasear o distraerme o, vuelvo a insistir, cosas que ni siquiera son pecaminosas o malas, ¿ok? Es importante esta parte que estamos viendo. Nos podemos acomodar a todas estas cosas, podemos pasarlas por alto en nuestra vida y podemos llegar a equivocarnos. Un segundo mensaje que también es importante tomarlo en cuenta es el mensaje que le da a la iglesia de Laodicea. No eres frío, no eres caliente, pero eres una iglesia tibia. Tibia. Y como ya lo mencionamos al principio, una iglesia tibia es aquella iglesia que realmente no alcanza a aterrizar lo que Dios espera de ellos. Los tibios para Dios son personas de mucha preocupación para Él. Son personas que no acaban de comprometerse, no acaban de crecer, no acaban de creer, no acaban de ver los problemas y los peligros que han enfrentado, que han vivido. El mensaje a la iglesia de Laodicea, que es la iglesia tibia, se puede resumir en 3 puntos. Dios habla a los que están mal dentro de la iglesia para que su corazón se arrepienta. Pero también habla a los que están bien para que no pierdan el ritmo y puedan mejorar su fe. Sin embargo, hay algo que llama mucho la atención de este mensaje a la iglesia de Laodicea, a la iglesia tibia. Dios dice que al que cree que está bien, estando mal, la traducción literal es, te vomitaré de mi boca. Y eso suena muy duro, suena para algunos hasta ofensivo. Ay, ¿por qué me dice así Dios? Lo que en pocas palabras tiene como idea esa frase es, no te voy a hablar más. Dios puede estarnos llamando continuamente al orden. Dios puede estar usando muchas formas de llamar nuestra atención. Pero también Dios deja ver en la Biblia que a veces Él tiene un límite. Y es muy peligroso el día en que Dios ya no nos llama, ya no nos busca y ya no insiste con nosotros. Es ahí cuando todos deberíamos de estar verdaderamente muy preocupados. Adelante, Male, te escuchamos. Bueno, hay que reconocer que hay muchas cosas que nos pueden hacer perder el enfoque, quitar la mirada del Señor. Y cosas que, como lo mencionaban hace un momento, no son normales en el reino de Dios. Es muy importante que nosotros entendamos que cuando adoramos e intercedemos, no lo hacemos para que Dios nos dé el resultado que nosotros estamos esperando, sino para que nosotros podamos entender los planes y propósitos de Dios. Mencionaba en otra intervención anterior que pues en este tiempo de la pandemia nosotros oramos por personas que les dio COVID y algunas sanaron, pero otras el Señor les llamó a su presencia. ¿Cuál fue la diferencia? ¿Oramos mal? ¿Oramos sin fe? No, la diferencia es que Dios tenía planes para cada uno. Y a veces podemos pensar que las situaciones difíciles o las situaciones complicadas no deberían existir en una persona cristiana. Pero precisamente las pruebas, las luchas, las dificultades, pues nos muestran lo que hay en nuestro corazón. Y cuando nosotros estamos en adoración continua, en intercesión continua, nos ponemos de acuerdo con Dios y con sus decisiones, porque quien toma la decisión de lo que pasa es Dios. Nos puede preocupar la guerra que hay en Rusia y Ucrania, nos puede preocupar las inundaciones que hubieron recientemente en Asia, nos podemos
preocupar porque septiembre es el mes de los temblores o de los terremotos. Hubo recientemente uno en Turquía, pero Dios está allí. Incluso el COVID, la Biblia habla en Mateo 24 que habrá pestes, hambres, terremotos, guerras, rumores de guerras. Entonces, podemos desenfocarnos y centrarnos en las problemáticas que existen o circunstancias que podamos estar viviendo en nuestra vida personal o en nuestra familia. Pero si yo sé que Dios tiene el control, si yo sé que el cielo es quien gobierna realmente, entonces yo puedo ubicarme. Hay personas que les da miedo leer el libro de Apocalipsis porque hay muchas cosas que no entienden y que más bien se espantan. Pero el resumen del libro de Apocalipsis es que Dios tiene todo bajo control. Entonces, si Dios, que tiene planes de bien y no de mal para mi vida, está en control, pues eso trae a mi vida paz. Y nosotros podemos ver en la palabra de Dios 4 hombres que se encontraron, 3 hombres, que se encontraron en un horno de fuego, que fueron enviados a un horno de fuego por adorar al Dios verdadero. Y esos varones, cuando fueron al horno de fuego, ellos sabían que Dios podía liberarlos, y así lo dijeron, pues Dios puede liberarnos del horno de fuego. No que no iban a entrar al horno, sino que iban a mantener su vida. Dios podía no liberarlos en el sentido de que ellos murieran en ese horno, pero ellos tenían la fe en Dios, de que lo que iba a pasar era lo mejor y ellos no iban a rechazar a Dios. Dice en el libro de Daniel, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? He aquí, dice Nabucodonosor, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de Dioses. El mismo verdugo que los estaba mandando al horno de fuego estaba sorprendido, pero esos varones no se sorprendieron, porque ellos sabían que Dios tenía el poder de librarlos o aún de llevarlos a su presencia, pero que Dios estaría con ellos. Entonces la fe es estar de acuerdo con las decisiones que toma Dios y no apartarnos de la fe. ¿Sí? Muchas veces queremos que Dios nos cambie la situación. Hay situaciones en las que no queremos estar o las que no quisiéramos vivir, pero Dios no cambia la situación porque Él nos quiere cambiar a nosotros en medio de la situación. Alguien dijo alguna vez, me cuesta a veces trabajo sentir hambre por la presencia de Dios, hambre por leer la palabra de Dios, hambre por orar. Y al decir esto estaba diciendo que a veces no tenía muchas ganas de hacerlo, ¿no? Cuando nosotros que somos papás notamos que nuestros hijos no tienen hambre, no comen, bajan de peso y se debilitan, pues siempre hay ¿cómo se llama? Una preocupación y buscar algún suplemento. No, pero hay un suplemento alimenticio. Hay un suplemento alimenticio. ¿Alguien recuerda la emulsión de Scott? ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? El objetivo era que esa emulsión o se me va siempre la palabra, ese suplemento nos diera el hambre que nos sentíamos, ¿ok? ¿Qué clase de emulsión de Scott espiritual habría para que nos dé hambre de leer la Biblia, de congregarnos, de orar y de servir a Dios? La mejor emulsión que existe para darnos hambre de la presencia de Dios, de leer su palabra y de poder servirlo y permanecer fieles, se llama el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el más efectivo. Les voy a decir por qué. Porque a veces cuando nosotros nos queremos convencer de cosas que no son las normales en el reino otra vez, el Espíritu Santo viene y nos habla en nuestra conciencia.
y nos dice, tú sabes bien que eso no es cierto, que así no es. Eso no es lo correcto, eso no es lo normal y no es así como debes mantener. Entonces el Espíritu Santo pone en nosotros, dice la Escritura, así el querer como también el hacer. Es bueno prometer, ya voy a cambiar, Señor. Es bueno decir, estoy avergonzado por fallarte, Señor. Es bueno reconocer nuestros errores, pero no nos podemos quedar ahí estacionados solamente. Tenemos que hacer algo más. El Espíritu Santo es nuestro ayudador. Entonces, a veces el Espíritu Santo, a mí como pastor, me dice, tienes que prepararte para que el mensaje que entregues a la congregación sea un mensaje que los alimente, no un refrito de años anteriores. Algunos pastores piensan y así en el gremio llegan a decir, bueno, yo a veces saco uno del 2003 porque pues ya 20 años después ni se acuerdan. Bueno, más bien hay que prepararnos, ¿no? Todos podemos enfrentar momentos donde, hoy no me paro a hacer mi devocional porque pues, son las 7 de la mañana y saqué apenas el pie de las cobijas y hace mucho frío. Mejor otro ratito, 5 minutitos, los 5 famosos minutos de sueño extra, ¿no? Entonces, tal vez ya no leímos, tal vez ya no oramos. Sí nos podemos bañar, sí nos podemos cepillar los dientes y preparar nuestro desayuno. Dijo ella, hoy domingo yo a veces tengo que preparar para la semana de mi esposo que va el otro día a sus actividades, ¿no? Muchas de esas cosas nosotros sí las vemos, sí las preparamos y no decimos constantemente, pues es que ahora no te pude preparar el desayuno, ahora no la ve porque pues, no se pudo, las circunstancias no fueron favorables. Muchas veces nosotros no decimos en nuestro trabajo, pues no pude venir porque la verdad estaba difícil que me transportara y estaba muy cansado y no pude. A veces para las cosas de Dios las medimos en otra categoría, les damos como que otra importancia. Y pensamos, bueno, en mi trabajo si no voy me corren, en la iglesia si no voy, no pasa nada. Bueno, si a Dios no le doy tiempo, bueno, Él me debe entender porque sabe que yo sí quería. Pero si tú pagas un curso de inglés o de cualquier cosa, repostería, y no asistes a tus clases, pues vas a tener que pagar de todos modos el curso. Pero por eso no dices que aprendiste ni que avanzaste. Familia amada y hermosa, yo quiero animarnos siempre para que no nos convenzamos de cosas que no son ciertas. Hay cosas que no son normales en el reino de los cielos y que nosotros podemos empezar a verlas como normales y ese es el peligro que todos corremos. Pero hay que más bien arrepentirnos de aquello que ubicamos que no estamos haciendo bien y corregir de la manera que Dios nos pide que lo hagamos. Una iglesia que no se arrepiente, es decir, que no da un paso claro para ir corrigiendo lo que está deficiente, no tiene ni la motivación ni la capacidad para cumplir con la gran comisión que Dios nos ha dado. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. En esta tarde hablamos entonces de muchas cosas, pero las voy a resumir así. Tibieza espiritual es cuando nosotros nos empezamos a convencer de que algo es normal, porque así lo vivimos cotidianamente en este mundo, y lo encontramos ya como familiar, ¿no? Pero no es normal en el reino de los cielos, en el reino de Dios. La tibieza espiritual es amoldarnos a lo que este mundo dice y dicta. Debemos aprender entonces a no guardar solamente apariencia, darnos cuenta, si en algún momento yo me doy cuenta que estoy descuidando mi vida de fe, tengo que hacer algo al respecto. Es cierto, como pastor yo soy un animador, no soy un capataz y no estoy para estarle tronando el látigo a nadie. Tampoco puedo obligar a nadie a hacer lo que no quiera hacer. Y no es la idea de tener que recordarnos a todos lo que debemos hacer. Pero animo a las personas, te animo a congregarte, te animo a organizar tu tiempo, te animo a que sirvas al Señor, te animo a que leas. Puedes leer solo, puedes leer con nosotros, puedes hacerlo o no si no lo deseas hacer. Ese no es una imposición, pero es muy importante que nosotros entendamos esto. Si nos empezamos a acomodar, porque a veces congregarme me es difícil, porque a veces servir me complica la vida, porque a veces conectarme, como dijo Maggie, era el tiempo que yo ya había pensado para descansar o para ir al súper,
Y nuevamente, son cosas que a veces no estamos yéndonos a bailar, no estamos haciendo algo pecaminoso, pero perdemos sensibilidad por las cosas de Dios. Y lamentablemente, esa comodidad que muchos buscamos no es el punto para que el reino de los cielos avance. Podemos ser un estorbo a nosotros mismos, a nuestra familia. Dios es todo lo que nosotros necesitamos. Todo lo que Él es todo lo que nosotros necesitamos y debemos aprender que si nosotros adoramos continuamente a Dios, no lo hacemos para lo que vayamos a recibir. No vamos a forzar a Dios a que haga lo que le pedimos. Al contrario, cada vez que lo adoramos y permanecemos unidos a Él, nos estamos poniendo de acuerdo con sus decisiones. La fe es estar de acuerdo con las decisiones de Dios. A veces no es como yo quería, a veces no es la manera que yo esperaba. A veces oramos por sanidad. Señor, este es el problema, manda sanidad y esperamos que se sane, ¿no? Pero a veces Dios no manda la sanidad inmediata o no la manda. A veces nosotros creemos que las cosas son en base a las circunstancias y Dios quiere ayudarnos para cambiarnos en medio de las circunstancias. A veces Dios no va a dar una respuesta la favorable que nosotros queríamos recibir. A veces no va a pagar la deuda por ti. A veces no te va a dar el trabajo, el empleo que le pediste insistentemente. No lo va a hacer en el momento. No es que nunca te vaya a contestar. Pero Dios siempre va a buscar cambiar nuestro carácter. Que seamos como Cristo. Que tengamos la capacidad precisamente de ver las cosas como Él las ve. Él dijo, aprendan de mí. Yo soy manso y humilde. El Señor Jesús voluntariamente se entregó en nuestro lugar para padecer el castigo que nosotros merecíamos. Él está ayudándote a ti y a mí para que avancemos. Dios no hace cosas rápidas, no lo hace al vapor. La conclusión es esta. Si nosotros podemos entender que a veces empezamos a poner ídolos en nuestra vida, ídolos a veces pensamos en imágenes, en figuras, pero un ídolo puede ser mi propio trabajo. Un ídolo puede ser mi familia. Un ídolo puedo ser yo mismo. Todo hombre tiene la tendencia a tomar sus valores de sus ídolos o de aquellas personas a las cuales admira. Si nosotros no tenemos cuidado, esos valores con los que vivimos, que forman parte de nuestro estándar, que definen aquello como vemos la vida, cómo juzgamos, cómo medimos, cómo comparamos y vivimos, si nosotros no tenemos cuidado en nuestros valores, poco a poco empezaremos a ser más parecidos a gente que no conoce a Dios que a gente que ama a Dios. A veces es difícil cuando ya nos hemos deslizado mucho cambiar esos valores nuevamente porque implica esfuerzo, implica ahora, pues sí, muchos de ustedes deberían estar bañándose, descansando, viendo tele a estas horas de la noche. Yo como pastor me gustaría también estar ya descansando y no tener que tener una reunión más. Pero lo hacemos porque hay cosas que son más importantes que el descanso, que son más importantes que la comodidad que podamos tener cada uno de nosotros. Son necesarias y debemos buscarlas permanentemente. Así es que con la ayuda de Dios yo animo a todos para que sigamos avanzando, para que sigamos creciendo, porque un día te vas a dar cuenta que pasaron meses o años y regresar de una tibieza espiritual es algo verdaderamente complicado. Es muy difícil, pero no es imposible que Dios nos haga. ¿Qué les parece si vamos llegando al final de nuestra reunión? Yo le pedí la ayuda a Male porque a veces cuando ya termino de predicar, sea presencial o virtualmente, pasan tantas cosas luego por mi mente. Me gusta que podamos hacer no solamente un monólogo de aquí para allá, yo digo, yo sé todo y ustedes calladitos, nada más escuchen. Me gusta esta parte porque me ayuda y aún me edifica, me enriquece los comentarios de cada uno de ustedes. Pero Male hoy estuvo conmigo porque le pedí su ayuda para ciertos aspectos prácticos y creo que en eso aprendimos algo el día de hoy. Si algo te puedes llevar de este mensaje, déjalo así en tu mente. Hay un peligro cuando nosotros empezamos a perder el fervor.
el ánimo por nuestra fe viva. Hay un fuerte peligro. No permitas que nada ni nadie te quite lo que Dios ya te ha dado. Lucha hasta lo más que puedas porque tu fe se fortalece. ¿Quieres agregar algo más? Bueno, pues siempre es una responsabilidad y un privilegio compartir la palabra de Dios. Y pues hubo un predicador hace un tiempo que él decía que cuando menos ganas tengas de orar, pues es imperioso que ores. Cuando menos ganas tengas de congregarte, congrega. Cuando menos ganas tengas de buscar a Dios, pues es el momento de buscar a Dios. Y como lo comentaban hace un rato, pues sí es cierto, a veces las circunstancias difíciles son las que nos hacen voltear al Señor. Pero qué maravilloso es cuando no necesitamos llegar a esas circunstancias. Y a mí me da mucho gusto ver a Maggie y saber que ella pues se está congregando, pero nosotros en lo espiritual ocurre lo opuesto a lo material. Si yo tengo hambre y como, se me quita el hambre. Si yo tengo sed y tomo agua, se me quita la sed. Pero en lo espiritual, si yo tengo hambre de la palabra, tengo una necesidad de orar, entre más oro, más necesidad hay de orar. Entre más me alimento de la palabra, más necesidad hay de alimentarme. Entonces lo espiritual es a lo inverso de lo material. Y pues me gustaría mucho si tú puedes orar para concluir este tiempo. Claro. Y para que realmente pues podamos comprometernos como ese remanente que Dios nos tiene. Claro que sí. Acompáñenme cerrando un momentito sus ojos. Señor, te damos gracias porque a veces no nos percatamos que no tenemos esa insaciable hambre espiritual. A veces justificamos nuestras condiciones personales. A veces no tenemos una fuerte necesidad de vivir en tu presencia. A veces clamamos desesperados cuando las cosas se ponen más complicadas, pedimos tu ayuda, pero no siempre te pedimos perdón. A veces pensamos que te olvidas de nosotros, que te sueltas de nuestra mano o que nos sueltas de la tuya, pero realmente nunca es así. Tú nos llamas a formar parte de ese remanente. Sería ideal que toda tu iglesia permaneciéramos fieles, firmes y adelante. Pero tristemente no es así. Ayúdanos, Señor, para formar parte del remanente, de los pocos fieles, de los pocos comprometidos, de los pocos que nos vamos acostumbrando y acomodando a lo que es normal en el reino de los cielos. Ayúdanos para que tu Espíritu Santo nos deje ver qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer y cuándo lo voy a hacer. Te doy gracias por la vida de cada uno de los que están hoy aquí. Gracias por quienes nos acompañan en esta tarde. Y Señor, ayúdanos a todos, pero también despiértanos. No dejes que nos volvamos tibios. Necesitamos estar encendidos en el fuego de tu Espíritu Santo. Si hay algo que debemos desechar, muéstranoslos claramente. Y una vez que nos los hayas mostrado, danos el poder y el valor para soltarlo. Si hay temor en nosotros, ayúdanos a soltarlo. Si nos hemos vuelto comodinos, ayúdanos a corregir nuestra actitud. Si hemos sido negligentes pudiendo hacer cosas mejor o organizar la agenda de otra forma, perdónanos y ayuda. La iglesia que no se arrepiente está condenada a su propia muerte espiritual. No queremos eso para nuestra vida y menos para la vida de nuestra iglesia. Señor, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo. Te bendecimos y te agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén.